Pero he titulado hoy así el mensaje: trae tu sándwich de pescado. Vamos a la palabra del Señor en Juan capítulo 6, versículo 9. Encontramos en este pasaje algo muy interesante que nos va a ayudar. Juan capítulo 6, versículo 9. ¿No quiere alguien que la entre, por favor? El abuelo puede ser. ¿Lo tiene? ¿Qué dice la palabra del Señor? Léalo bien fuerte. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Sí, aumentámoslo. Dice: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Ahora sí lo tienen todos? Entonces leámoslo junto con la hermana Flor. 1, 2, 3. Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? ¿Saben ese pasaje? ¿Recuerdan ese pasaje? La alimentación de los 5,000. Jesús sale a predicar y las multitudes lo siguen. Y entonces Jesús ve que las multitudes están hambrientas, tienen hambre, porque llevaban mucho tiempo, persiguiéndolo, buscándolo. Entonces Jesús mira a la multitud, que eran más de 5,000, porque ahí solo contaron aproximadamente los hombres. Y usted sabe que los hombres somos la minoría, ¿sí o no? ¿Qué es lo que más abundan? Mujeres y niños. Eso es, hermano, eso es una contaminación, una cosa impresionante. Dice que hay muchas mujeres y muchos niños. O sea que podíamos contar, no sé, 12,000, 13,000 personas, quién sabe. Pero dice aquí la palabra que el Señor alimentó 5,000 personas. Y dice que el Señor los mira y le dice a uno de sus discípulos: traigan alimento para darle de comer a toda esta multitud. Y es cuando el discípulo del Señor le dice lo que acabamos de leer: Señor, aquí hay un muchacho. Pero ese muchacho trajo 5 panes y 2 pececillos. Y él dice: ¿qué es esto para 5,000 personas? Eso no es absolutamente nada. Pero versículos anteriores dice que Jesús le dijo eso para probarlo, para mirar cuál era su respuesta. Cada uno de nosotros podemos decir que tenemos muy poco. Podemos pensar que lo que yo tengo es insignificante. Podemos decir: ¿qué es esto para tanto? Nuestra vida puede llegar a significar algo muy insignificante. Si miramos la grandeza de la obra del Señor, si miramos las necesidades de la obra del Señor, podemos decir: no, pero es que yo no tengo nada que dar. No soy nada, o no soy nadie, o soy chiquitico y tengo muy pocas cosas. Pero en este pasaje encontramos que lo poquito que un muchacho trajo, el Señor lo convirtió en cosas grandes. Y dice la palabra más adelante que el Señor alimentó a los 5,000 y aún sobró, porque le dijo a los discípulos: vayan y recojan lo que sobró. Ahora, ¿qué clase de pescado y qué clase de pan llevaba este muchacho? ¿Qué se imagina usted? Una mojarra, un pan, 5 panes de 3,000, ¿sí? Y 2 mojarras por ahí de 25,000 pesos, o sea, una cosa. Pero no es así.
históricamente, y los análisis teológicos demuestran que lo que este muchacho llevaba era una lonchera. ¿Era sus onces o eran sus medias nueves? Era algo así como un sándwich de pescado. No eran 3 panes de 5,000. Eran sus panes, porque él iba a comer. Y en el mar de Galilea, que es donde estaban, cuando los pescadores iban a pescar, pescaban era algo así como unas sardinas. ¿Alguien conoce las sardinas? No las de 2 patas, ¿no? Sino las de 2 alitas, las que tienen colitas. Y la sardina es un pescado pequeñito, chiquitico. Y se cree que los pescados que este muchacho llevaba eran algo así como 2 sardinitas. O sea, ¿llevaba cuántos sándwiches? 5 panes y 2 peces. ¿Cuántos sándwiches llevaba? 2 sándwiches. Eran sus onces, sus medias nueves. De pronto la mamá le dijo: mijo, te quería hacer 6, pero solo me alcanzó. Te quería hacer 3, pero solamente ya me alcanzó. Para usted voy a echar la mitad de un sándwich por si te da más hambre. Y él dijo: bueno, mamá. Y se llevó solamente la mitad de un sándwich. Así que lo que este muchacho llevaba era algo realmente pequeñito, que solamente iba a saciar su hambre del ratico. Como cuando usted a las 9 de la mañana se toma un cafecito y un pan. ¿Alguien hace eso? O por allá a las 5 de la tarde, entonces se tomaba un cafecito y un pan. Ese muchacho, eso era lo que él llevaba, un sándwich, para un momento. No era un almuerzo, no era un banquete, era algo realmente pequeño. ¿Amén? Ahora sí, dígale a su vecino: trae tu sándwich de pescado, por favor. ¿Está dispuesto a traerlo? Amén. Vuelva por favor a Filemón. Pero estoy buscando unos libros más raros. Filemón. Después de Tito, antes de Hebreos. Y quiero que meditemos hoy en nuestro poquito. En nuestro poquito, que Dios lo puede convertir en grandes cosas. Solamente nos falta hacer lo que hizo el muchacho: disponerse a entregar lo poquito que tenía. ¿Y quién hizo el resto? El Señor. Él es el que hace el resto. Él es el que es capaz de multiplicar lo pequeño y volverlo grande. Él es. No somos ninguno de nosotros. ¿Qué dice Filemón 1:2? Y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Según la hermana se quiere cambiar el nombre porque no le gusta el suyo, ahí te recomiendo uno. Sí, Apia. Apia Ramírez Acuña, quedaría bonito. Apia Lozano Aya, sí, combina. Sí, Apia Martínez, bueno. Dice: a la hermana amada Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Aquí el apóstol Pablo, en esta carta tan cortica que él escribe, estando en la prisión, reconoce a 2 personas y reconoce la labor que están haciendo esas 2 personas. Y dice que la hermana Apia y el hermano Arquipo, no tengo ni idea si eran novios, si eran pareja, no tengo ni la más remota idea. Lo único es que dice que Arquipo tenía una casa, una iglesia, ¿en dónde? En su casa. En su casa. La iglesia de esa ciudad, o por lo menos de ese barrio, se desarrollaba en la sala de la casa del hermano Arquipo. Y como les he mencionado varias veces, la iglesia neotestamentaria, como se conoce la iglesia primitiva, comenzó la predicación del evangelio ¿en dónde? En las casas. El concepto de iglesia como lo tenemos hoy, el concepto de liturgia como lo tenemos hoy, eso fue después del año 312 con Constantino. El culto evangélico o el culto cristiano es una descendencia de la misa. Eso no lo podemos desconocer.
Porque Martín Lutero, que es el fundador del protestantismo, ¿de dónde salió? De la Iglesia Católica. Nosotros heredamos de ellos las cosas. ¿Sí? Pero en el Nuevo Testamento, en la iglesia primitiva, el culto a Dios se desarrollaba de una manera diferente. Tanto la liturgia como el hecho de reunirse era muy diferente a nuestra época. Era muy diferente. En ese entonces no existían púlpitos ni locales. Y en ese entonces los cultos eran como discusiones, algo así como alegatos. Se sentaban alrededor de la sala y había una persona que dirigía el culto y daba un pensamiento, una idea, y todo el mundo comenzaba a compartir y a discutir. Y se formaba como una algarabía alrededor del culto. Esos eran los cultos de Hechos de los Apóstoles. Y ahí estando en la casa hacían eso y cantaban salmos, cantaban himnos y alababan al Señor. Y de esa manera fue como el evangelio comenzó a crecer. ¿Dónde? En las casas. En las casas. En el versículo 5 de ese capítulo de Filemón, Pablo reconoce 3 cosas a esa iglesia. Pero quiero que pensemos hoy de esa iglesia como una iglesia que está en una casa. No como la iglesia que tenemos hoy, que está en un local. No, una iglesia que está ¿dónde? En una casa. Amén. Versículo 5, Pablo reconoce 3 aspectos. Era una iglesia que se manifestaba en amor. Era una iglesia que había entendido que el amor era para dar, que el amor era para compartir, que desbordaba en amor. Más que abrazos y más que besos, era una iglesia que hacía obras de amor. Y usted leerá en el versículo más adelante, dice que ellos demostraban el amor al pueblo. Y con el amor que tenían habían bendecido a muchos santos, dice el apóstol Pablo. La segunda característica o la segunda cosa que Pablo hace mención, dice que era una iglesia que demostraba la fe en Jesús. Qué importante es. Se reunían en la casa. ¿Pero para qué se reunían? Para mostrar la fe de Jesús. Y la tercera característica que Pablo le reconoce a Arquipo y a su iglesia, era una iglesia que participaba del amor entre ellos. Se amaban los unos a los otros, se cuidaban los unos a los otros, se apoyaban los unos a los otros. Esa era la característica que tenía el apóstol Pablo. Así que la iglesia del Señor se puede también desarrollar en las casas. Amén. ¿Dónde es más fácil que la gente llegue a los pies de Cristo? ¿A una iglesia o a una casa? A una casa, hermano. Yo sé que usted y yo hemos invitado a muchas personas. ¿Vienen? No vienen. ¿Cierto? Y le dicen a usted, sí, yo mañana voy a estar listo, pase por mí a las 8:30. Y uno pasa, no le abren. ¿Le ha pasado? No le contestan. Casualmente se le descarga el teléfono, casualmente el wifi se le dañó, casualmente los datos se le acaban. Les pasa de todo. Y cuando abren, pues las excusas no vienen. Porque la gente está llena de prejuicios contra las iglesias. Y es muy difícil que una persona por primera vez venga a una iglesia y se quede. Ya las estadísticas tienen eso sumamente claro. Es más fácil que las personas lleguen a los hogares. Es más fácil que una persona vaya a la sala de una casa y escuche un mensaje del Señor. Por eso el Señor, que es tan sabio, comenzó su obra en las casas, en los hogares. ¿Será para Dios importante los hogares? ¿Qué cree usted? ¿Será para Dios importante? Vamos a mirar hoy por la palabra. Hay cientos de versículos, pero solo escogí unos poquitos, donde el Señor nos demuestra que para Él los hogares, las familias, las casas es de vital importancia para que el amor de Él se manifieste, así como se manifestó en la iglesia del hermano Arquipo. Él, me imagino que era el pastor de su casa, de su iglesia, según lo que dice el relato de la Biblia. Así que vamos a utilizar la Biblia, por favor.
Génesis, capítulo 3 y capítulo 4. Encontramos el primer hogar que Dios instituyó. ¿Quién fue? Adán y Eva. Fue la primer familia. Y Adán y Eva tenían un nidito de amor. ¿Cómo se llamaba el nidito de amor de Adán y Eva? El paraíso, el Edén. Ellos vivían en el Edén. Esa era su casa. Esa era su casa. Ese era su hogar. Rodeado de maticas, de pajaritos, de todo lo que nosotros sabemos de la naturaleza. Y en ese hogar, en ese lugar donde el Señor puso esa familia, ahí el Señor se manifestaba. Ahí el Señor les hablaba. En su casa, en su hogar. Ya lo que sucedió después, todos lo conocemos. Pero lo más importante, quiero que entendamos, es que el Señor formó una familia, les dio un lugar de vivienda, un lugar de morada, y ahí el Señor se les manifestó. Vaya a Génesis capítulo 7, 1 y 8. Encontramos también otro hombre, otra familia, que construyó un hogar temporal. Un hogar que les duró aproximadamente 50 días. Era un hogar flotante. ¿Sabe de quién estamos hablando? De Noé. Noé construyó una barca para salvar a su familia y salvar a los animales. Y esa barca, por el tiempo del diluvio, se convirtió en su hogar, en su casa. Y en esa casa, según Génesis 7, 1 y 8, Génesis 7, 1 y Génesis 8, 15 y 16, según la palabra del Señor, en ese hogar improvisado, ahí también se manifestó el Señor. Ahí también el Señor le habló a Noé. Y Noé con su familia ahí hizo culto al Señor, hizo la obra del Señor. Génesis 12, 8. Encontramos otro ejemplo de otra familia, el cual el Señor formó. Abraham. Abraham en medio del desierto, cuando Dios le dice, deja tu tierra, deja tu familia y vete al lugar que te mostraré. Y hago un paréntesis. ¿Alguien sabe cuál fue el lugar que Dios le mostró a Abraham? Fue la Nueva Jerusalén, la que usted está esperando y yo estoy esperando. Abraham fue por el desierto buscando la Nueva Jerusalén. Fue lo que el Señor le mostró. Imagínense eso. Y camino en ese peregrinaje que Abraham estaba buscando la Nueva Jerusalén, en la mitad del desierto, dice la palabra en el versículo que usted está leyendo, Génesis 12, 8, que Abraham plantó una tienda, o sea, armó una carpa, que era una casa móvil. Y armó su casa ahí en ese momento, y dice que ahí hicieron el altar al Señor. Y ahí el Señor también se manifestó a otra familia. Josué 24:15. Josué siendo ya un anciano y dando creo que su último discurso, si no estoy mal. Josué le dice al pueblo, yo no sé a ustedes qué van a hacer, pero mi familia y yo decidimos una cosa, que todos le vamos a servir. Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor. Mi casa y yo serviremos al Señor. Yo no sé cuántos de nosotros podamos decir exactamente lo mismo. Mi casa y yo serviremos al Señor. Mis muebles, mi equipo de sonido, mi televisor, mis cosas, todo lo que yo tengo es para el servicio del Señor. Dígale a su vecino, ¿puedes hacerlo? Pregúntale, ¿puedes hacerlo? ¿Tu casa servirá al Señor? Vayamos al Nuevo Testamento. Viene a mi mente un amigo músico que decía, es que el Antiguo Testamento ya murió, ya pasó. Yo por eso solo leo el Nuevo Testamento. Pero aquí nos damos cuenta que el Antiguo Testamento también nos demuestra los principios de Dios. Dios está interesado que como familias nosotros le sirvamos a Dios. ¿Amén? ¿Amén o no amén?
Qué bueno es que toda la familia se una a servir al Señor. Primer ejemplo neotestamentario. Mateo, capítulo 9. Y estos tres ejemplos son como el sándwich de pescado. Parecía algo poquito, insignificante. Alguien podrá decir, no, es que en mi casa no hay una sala. Usted tiene un sándwich de pescado entonces. Es que yo no puedo dar más que un tinto, entonces usted tiene un sándwich de pescado. Amén. Es que yo no soy teólogo, usted tiene un sándwich de pescado. Tiene algo poquito que el Señor lo puede convertir en algo grande. Aquí todos saben quién es Billy Graham. ¿No saben? ¿Quién no sabe quién es Billy Graham? Uno de los mayores evangelistas del siglo XX. Ha sido consejero a presidentes. Y cuando se cree que en el siglo XX ha sido uno de los hombres que más almas ha traído a los pies de Cristo. Un ministerio sumamente grande a nivel mundial. Le invito a que en internet busque Billy Graham y escuche sus mensajes. Y en el año 1870, más o menos, había otro evangelista que se llamaba Moody. Y Moody lo invitaron a predicar a una iglesia como la nuestra. Así, gigante, grande, llena de muchas personas. Y cuando el evangelista Moody llegó a predicar a esa iglesia, encontró como que 3 personas, si no estoy mal. Y él dice que predicó su mensaje evangelístico y una de esas personas se convirtió al Señor. Y él dijo, bueno, pues, uno. Y ese uno creció y se volvió evangelista. Y llegó a Estados Unidos y predicó un mensaje en otra iglesia pequeñita. Y en esa iglesia pequeñita se convirtió Billy Graham. Y Billy Graham, como les digo, es un hombre que ha traído los pies de Cristo a miles y miles y miles de personas. ¿Qué tal si Moody hubiera dicho, no, yo no le predico a 3? No. De ese poquito que él predicó, mire lo que el Señor ha hecho. Usted no sabe si lo poquito que usted tiene el Señor lo pueda convertir en algo grande. ¿Amén? ¿Cree que usted le esté predicando al próximo evangelista de Colombia? Usted no sabe. Por eso es importante hacer la tarea del Señor. Mateo 9:10. ¿Qué dice? Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo. ¿Quién era Mateo? Que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y le levantó, ¿y qué hizo? ¿Están conmigo? Mateo 9:10. 9:9, perdón, voy a entrar al 10. Y aconteció que estando él sentado, ¿dónde? ¿Quién estaba sentado con quién en dónde? Jesús. Estaba sentado no en la mesa, a la mesa. ¿Sí? Bueno, los judíos no usaban sillas en aquel entonces. Las mesas medían como 50 centímetros de alto. Y todos se botaban al piso, encima de unos cojines. Y comían, así era como comían. Pero eso es lo de menos, ¿no? Es un detalle curioso. Y dice que en la casa de Mateo, ¿quién estaba? Jesús. Sigamos leyendo. Aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos, ¿y qué más? Que habían venido y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Aquí encontramos al mismo Jesús yendo a una casa de un hombre que era pecador, porque dice la palabra que era publicano, y en aquel entonces los publicanos eran los trabajadores de la DIAN, los que recaudaban impuestos. Y la fama que tenían los publicanos era que se enriquecían a costillas del pueblo, se robaban los impuestos, cobraban más de lo que debían cobrar, le daban al imperio romano la pata y ellos se quedaban con el resto. El pueblo judío odiaba a los publicanos. Por eso los fariseos no se juntaban con ellos.
porque ellos eran empleados primero de Roma, y segundo, pareciera que estuvieran en contra del mismo pueblo de Israel. Pero lo interesante de esto es que Jesús toma a un hombre que es pecador, toma a un hombre que está cometiendo pecado y le dice, hoy estaré en su casa. Y otra cosa que llama la atención es que Mateo convidó a muchas personas a su casa. ¿Cuál era el círculo social de Mateo? Sí, pero ¿qué clase de personas eran? Versículo 11. ¿Cuáles eran las amistades de Mateo? Perdóneme, 10. ¿Qué tipo de gente estaba en la mesa? Publicanos y... Imagínese usted, Jesús escoge un publicano, un ladrón, un pecador, y le dice a Mateo, vamos para su casa esta noche. Vamos a hacer célula en su casa. Y cuando Jesús llega allá, se encuentra con los amigotes de farra de Mateo. Más cobradores de impuestos deshonestos y muchos pecadores. Si usted y yo miráramos a Mateo, usted diría, Mateo no es apto para que su casa se haga la obra del Señor, ¿sí o no? ¿Cómo vamos a entrar a la casa de un pecador? ¿Cómo nos vamos a sentar a la mesa de un pecador? Eso fue lo que dijeron los fariseos. Versículo 11. Cuando vieron esto, los fariseos, los religiosos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y los pecadores? ¿Qué dice el versículo 12? Al oír eso, Jesús les dijo que sino los enfermos. Versículo 13. Y pues, y aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿Valía la pena el hogar de Mateo? No. En nuestro estereotipo religioso, hermano, y espiritual, no, Mateo no cumplía ningún requisito. Ninguno. Pero entre los planes de Dios, Mateo cumplía todo lo que necesitaba. Y ahí estaba. Segundo ejemplo, Hechos capítulo 10. Vemos el ejemplo de otro hombre que aportó su sándwich de pescado para que el Señor lo engrandeciera. Hechos 10, capítulo 1. Perdón, Hechos capítulo 10, versículo 1. Había en Cesarea, una ciudad, un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio pertenecía a la compañía llamada La Italiana. Cornelio era soldado. Cornelio era algo así como cabo, aunque ya los cabos ya no existen. Hay otro rango. Pero Cornelio tenía bajo su mando muchos soldados. Era un hombre militar, era un hombre de disciplina, era un hombre rígido, estricto. Sigamos leyendo. ¿Qué más características tenía Cornelio? Versículo 2. Era un hombre piadoso y temeroso de Dios. ¿Con quién? Toda su casa. ¿Se dan cuenta que para Dios las casas, aunque aquí habla de hogar, es importante? De vital importancia. No solo Cornelio, sino toda su familia eran piadosos y temerosos de Dios. ¿Qué más hacía Cornelio? Y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba siempre. ¿A quién? Versículo 5, sáltese, por favor. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, al que tiene por sobrenombre Pedro. Vaya también ahora el versículo 8. A los cuales envió a Jope, después de haberles contado todo. Versículo 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: He aquí
que yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Versículo 24. Al otro día entraron a Cesarea y Cornelio, léalo por favor, habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Versículo 27. Y hablando con él, entró y halló, ¿qué dice? A muchos que se habían reunido. Y el versículo 33. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír lo que Dios te ha. Un simple soldado, por decirlo así. Mire todo lo que hizo para que en su casa se predicara el Evangelio. Un hombre que tenía un cargo militar, sencillo, pero ese hombre hizo todo lo necesario para que en su casa se predicara el Evangelio del Señor. Mandó a buscar a Pedro a otra ciudad, lo mandó llamar. Pedro obedeció el mandato del Señor, porque usted lee todo el capítulo, el Señor le da la orden que vaya. Pero lo interesante es que Pedro llegó a la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, vaya sorpresa. Cornelio lo estaba esperando ¿con quién? ¿Con quién lo estaba esperando? Versículo 24. Mire, al entrar a Cesarea, Cornelio lo estaba esperando. ¿Y qué hizo Cornelio? Habiendo convocado a sus parientes y amigos más cercanos. Ahí se desarrollaba la iglesia del Señor. Ahí se estaba predicando el Evangelio del Señor en una casa de un hombre normal y cotidiano. Vaya, Hechos 5:42. Una práctica que tenían los apóstoles y toda la iglesia primitiva. ¿Qué dice, tía Elsa? Todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús. Oigan, qué práctica tan impresionante la que tenía la iglesia primitiva. Todos los días, imagínense, toda la semana, esa gente no descansaba, no paraba, toda la semana. ¿Dónde los encontrábamos en la semana? En el templo. ¿Y dónde más? Y por las casas. Mire, Maita Flor dijo algo muy importante. ¿En las casas o por las casas? ¿Qué diferencia hay en las casas y por las casas? Por hay que ir. Por es un, perdónenme lo que voy a decir, por es un verbo del sinónimo ir. Por significa aquí ir. Dice, estaban en el templo y por las casas. Los apóstoles iban a las casas, los discípulos iban por las casas. Y dice que no descansaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Esta fue la manera en que la iglesia primitiva creció de la manera en que creció. La iglesia primitiva llegó a tener más de 25,000 personas en menos de 2 años. El imperio romano estaba acorralado, estaba asustado. El imperio romano no sabía qué hacer porque todo el mundo se estaba convirtiendo a Cristo. Obviamente el Coliseo romano no lo iban a prestar. Bueno, el Coliseo romano quedaba muy lejos de Jerusalén y de sus lugares. Y no había lugares tan grandes para atender a tanta gente. Así que la manera eficaz de la iglesia primitiva de pastorear y de cuidar la gente era en los hogares.
con personas que estaban dispuestas a prestar su hogar y otros que estaban dispuestos a ir por las casas a hacer la obra del Señor. Amén. Ahora quiero preguntarle algo. ¿Qué de diferente tenía Cornelio, Arquipa, Apia, Mateo, todos los que vimos? ¿Tendrían algo diferente a nosotros? ¿Eran humanos superdotados? ¿Qué cree usted? ¿No? No tenían nada que no tenga Alex ni Carolina. No tenían nada que no tenga Marcela. Eran seres humanos común y silvestre, como lo somos usted y como lo soy yo. Iguales. Exactamente iguales. Eso me enseña que si el Señor los pudo utilizar a ellos, nos puede utilizar a nosotros como familia. Amén. Dígale a su familia, Dios nos puede utilizar como familia. Nos puede utilizar como familia. Dios puede coger ese sándwich de pescado que se llama su casa y lo puede convertir en un lugar para alimentar a 5,000 personas. Ay, pero ¿cómo? Ese no es su problema, ¿no? El muchacho vino y dijo, yo tengo 2 sándwiches. El discípulo dijo, Señor, ni con 200 denarios alimentamos a esta gente. 200 denarios era el sueldo del año de un obrero. Y él dijo, ni con 200 sueldos alimentamos a este mundo de gente. Pero el muchacho trajo 2 sándwiches, o un sándwich, no sé cuántos eran, pero pues eran 5 panes y 2 sándwiches, pues eran 2 sándwiches. Algo insignificante, algo pequeño del Señor lo convirtió en algo realmente grande. Así que déjeme concluir con 3 cosas. Su hogar, hermano, puede ser un sándwich muy chiquito, muy insignificante, pero puesto en las manos de Dios puede convertirse en algo realmente interesante. Amén. Solamente ¿qué tiene que hacer? Ofrecerlo. Señor, aquí está mi sándwich. Lo que tengo es eso. Eso es lo que tengo, Señor. Esa es mi mayor riqueza, 2 sándwiches. Segunda conclusión. No es su hogar, hermano. Nuestro hogar puede llegar a hacer la diferencia en la vida de alguna o de algunas personas. El problema a veces nuestro es que nos gustan las multitudes, ¿sí o no? Sí, eso está bien. Pero en la sala de nuestra casa se puede sentar una persona que necesita escuchar el mensaje y puede ser salva. Una sola persona. Por la cual el Señor vino a morir también. Y esa persona no lo merece porque nadie lo merece, pero sí necesita que alguien le comparta el Evangelio de Jesucristo. Amén. Y lo que le dije es ahorita, ninguno de nosotros es diferente a los personajes del Antiguo o del Nuevo Testamento. Ellos no eran superhumanos, ni mutaban, no eran Transformers, no. Eran de carne y hueso como lo es usted y como lo soy yo. Pero tienen una característica diferente. Se dispusieron a servir al Señor. Dispusieron su casa para que en su casa estuviera la obra de Dios obrando. ¿No le parece bonito? Y yo quiero que esta mañana se sienten las familias, por favor, juntas. No hablo de familias de apellido, hablo del seno del hogar. ¿No me voy a entender ahora sí? Entonces quiero que el seno del hogar se siente juntos. Juntos. ¿Estamos? ¿Están todos juntos? Bueno, y nos faltaron varios, qué lástima. Pero bueno. Y vamos a hacer algo hoy. Y yo quiero preguntarle a usted. ¿Usted está dispuesto a poner su casa para que Dios se mueva en su casa, en su hogar?